Buenos días, vamos a iniciar con la materia de filosofía de la historia. Voy a transmitir en este momento la materia filosofía de la historia. Nada más voy a empezar que se empiecen a integrar algunos de los participantes directos, que son los alumnos del Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino. Los voy a esperar un momento. A partir de los 5 alumnos que ya estén involucrados en esta transmisión, pues empezamos, ¿no? Voy a dar las generalidades del curso el día de hoy. Vamos a continuar de alguna forma con el tema que es sobre Hegel. Sin embargo, lo vamos a ampliar a diferentes elementos el día de hoy. Voy a primeramente hacer un bosquejo general de los antecedentes filosóficos, históricos y contextuales que permitieron a Hegel construir toda su propuesta de filosofía de la historia. Porque Hegel no va a llegar en limpio, no va a ser solamente una inspiración de la nada, lo que va a permitir a Hegel construir su sistema filosófico sobre la historia. Sin embargo, van a haber procesos bastante identificables de toda una época que va a centrar sus aspiraciones intelectuales en torno a la historia y sobre todo a su historia actual, ¿no? Estamos hablando de una época que va a transcurrir entre 1750 y 1840 más o menos, ¿no? Donde se van a sentar las bases de carácter teórico sobre lo que toda una nación, todo un pueblo centrado en la germanidad, le vamos a llamar así, todo un pueblo que se va a centrar en esta incidencia del espíritu humano sobre pensar y reflexionar en torno a la historia. Voy a iniciar. Ya veo más o menos que tenemos 9 alumnos. Voy a iniciar. Antes de pasar al tema propiamente dicho, que tiene que ver con filosofía de la historia, quiero leer un fragmento de Bertrand Russell, que dice: el mundo que tenemos que buscar es un mundo en el cual el espíritu creador esté vivo, en el cual la vida sea una aventura llena de alegría y esperanza, basada más en el impulso de construir que en el deseo de guardar lo que poseemos y de apoderarnos de lo que poseen los demás. Tiene que ser un mundo en el cual el cariño pueda obrar libremente, el amor esté purgado del instinto de la dominación, la crueldad y la envidia hayan sido disipadas por la alegría y el desarrollo ilimitado de todos los instintos constructivos de la vida que la llenan de delicias espirituales. Un mundo así es posible, espera solamente que los hombres quieran crearlo. Muy bien, esta cita del libro Los Caminos de la Libertad, de Bertrand Russell, me parece un pretexto para iniciar la clase del día de hoy, que tiene que ver con precisamente hablar sobre los antecedentes que Hegel tuvo. Algunos antecedentes pueden resultar chocantes, ásperos para nosotros, sobre todo por la tendencia de ese momento, y mucho del actual, a menospreciar todo lo que no esté en torno al mundo de Europa del Norte, y específicamente lo que se concentra en el centro de Alemania. Bueno, en aquel momento no existía la Alemania como la conocemos. Sin embargo, todo ese centro que se conoce como el norte de Europa, quitando la parte de los Países Bajos, etc. Si no, vamos a ver que este espacio tiene sus características
tiene sus propios modelos. Vamos a empezar. ¿Qué va a suceder con Hegel? ¿Quiénes son sus, vamos a llamarle así, sus influencias, por llamarle de una manera inmediata? Antes de iniciar directamente con esta parte de las influencias, cabe aclarar que Hegel se va a encontrar en una época que va, insisto, de 1700 más o menos 50 a 1840 más o menos. Ese es un momento histórico en el cual se van a fundamentar los principios y los pilares de la cultura germánica, que terminaría, o por lo menos se expresaría y se manifestaría con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles son estos inicios? Tienen que ver con un periodo denominado como romanticismo, el romanticismo alemán, que tenía características bastante definidas. Ahorita las vamos a discutir. Quiero traer a cuenta dos autores, primeramente, que no están todos los autores que vamos a leer ahorita no están en las lecturas de la materia. Sin embargo, van a ustedes, si están interesados, van a ustedes a consultar los materiales. Están ustedes en la posibilidad de consultar los materiales. Todos todos ya han sido traducidos al español. Esta labor se la debemos en gran parte a José Gauss, al maestro José Gauss. Sin embargo, vamos a dar inicio ya, pues cabal, ¿no? Quiero citar primeramente un texto del poeta Novalis, que va a ser un poeta alemán, nacido en 1700, déjenme ver si no lo tengo correcto, no tengo correcto el dato, 1772, van a ser en 1772 y va a fallecer en 1801 más o menos. No llega a concluir, a darle más profundidad al siglo. Nace muy cercano a Hegel. Hegel nace en 1770, o sea, Hegel va a ser mayor por 2 años de Novalis. Sin embargo, también va a morir relativamente joven Hegel, en 1831, 32 más o menos, no recuerdo muy bien. Sin embargo, Hegel va a poder continuar el siglo. Novalis no va a continuar el siglo porque va a fallecer entrado el siglo 1800, perdón. Pero ya va a tener estas ideas, estas construcciones propiamente de lo que va a atravesar pensadores, empezando por Birkenman, Herder, Fichte, Schelling y todas estas pensadores del romanticismo alemán, que van a darle forma, o que van a tener su síntesis en Hegel, ¿no? De alguna manera. Voy a leer un fragmento de un ensayo que escribió Novalis, que se intitula, aquí lo tengo, disculpen, que se intitula Sobre el poeta y la poesía. Novalis, repito, nace en 1772 y muere en el 81. Y como dije, Hegel nace en 1970, esos son casi contemporáneos. Es importante recuperar esta idea. Dice: la poesía diluye la existencia ajena en la propia. El auténtico poeta es todopoderoso, es un mundo real en miniatura. La poesía es la realidad absoluta. Ese es el núcleo de mi filosofía. Cuanto más poético, más verdadero. ¿Qué tiene que ver esto? Lo vamos a ver con Birkenman, cuando él va a expresar cuál es el objetivo de la historia del arte, porque ahí va a estar la base de lo que va a venir luego. Y una de las ideas es esta tendencia a alcanzar el absoluto.
Todos estos pensadores, y lo va a decir Fichte en sus lecciones sobre la historia, lo va a decir básicamente que de alguna manera todas estas expresiones, también lo va a decir Schelling, lo va a decir en su libro sobre la filosofía trascendental, el sistema de la filosofía trascendental, están de alguna manera como nombrando de una forma diferente a Dios, ¿no? Esa es la tendencia. Entonces, el absoluto, de hecho lo vamos a ver al final de la clase cuando definamos el espíritu desde la perspectiva de Hegel, pero la idea principal acá es que, en este caso, la poesía, entendida como un arte, va a tener como meta la realidad absoluta. Del mismo modo, va a decir Novalis, tal como el pintor mira los objetos visibles a través de otro prisma que el hombre, así experimenta también el poeta los acontecimientos del mundo externo e interno de un modo completamente distinto al del hombre vulgar. La transmisión de la materia y que lo bello, objeto del arte, no se nos da o se nos ofrece acabado ya en los fenómenos más que en la música. Todos los sonidos que produce la naturaleza son rudos y carentes de espíritu. Solo el alma musical le parece melódico y significativo el susurro del bosque, el silbido del viento, el canto del ruiseñor y el murmullo del arroyo. El músico extrae de sí mismo la esencia de su arte, no incurre siquiera en la más mínima sospecha de imitación. La naturaleza visible parece por todas partes prepararle el trabajo al pintor y ser su modelo incansable de todo. En realidad, sin embargo, el arte del pintor surgió tan independiente, tan a priori, como el arte del músico, solo que el pintor se sirve de un lenguaje de signos infinitamente más complicado que el músico. El pintor pinta realmente con la vista. Su arte es el de ver las cosas bella y armoniosamente. Ver aquí es algo activismo, una actividad totalmente constructiva. Su imagen es únicamente su clave, su expresión, su instrumento de reproducción. Muy bien, vamos a notar cómo en Novalis ya hay esta tendencia, ya hay esta explicación a partir de algo, del espíritu que está subyacente a los elementos naturales y que no van a ser los meros accidentes, sino que son la esencia y van a tener ciertos. No me voy a adelantar porque él no menciona conceptos, eso lo va a decir Fichte y después lo va a retomar Hegel, pero van a haber ciertos elementos que tienen que ver con aquello que está ahí y que forma parte de una esencia que se manifiesta en la naturaleza, pero que la sobrepasa porque esa esencia llega al absoluto. Y entonces esa esencia va a tener elementos, conceptos que son, vamos a llamarle así, eternos, como lo bello, o todo lo que tiene que ver con las virtudes, la justicia, lo bello, etc. Este fue Novalis. Más terrenal, por llamarlo de un modo, menos romántico, pero no por eso más serio, o sea, menos arrebatado que Novalis, pero bastante apasionado en muchos elementos. Otro antecedente que no tiene que ver con este desarrollo filosófico, pero sí tiene que ver con la fortaleza de la escuela germánica de ese momento, va a ser Guillermo de Humboldt. Aquí hay que diferenciar para no cometer el error de citar a Humboldt, a Guillermo de Humboldt, como si fuera el hermano Alexander de Humboldt, el que vino a la Nueva España, el que estuvo aquí presente. No, ese es el científico y Guillermo de Humboldt es el teórico de la educación, del lenguaje, que fue ministro de educación en la Prusia de su siglo. Entonces, ¿qué vamos a entender con Humboldt? ¿Por qué es tan importante? En primero, él va a fundar la Universidad de Berlín, la ahora Universidad Humboldt de Berlín, ¿no? Él va a fundar esta universidad que va a contener todos los elementos de la estructura moderna de la filosofía, pero también de las ciencias. Se va a centrar en un desarrollo individual del ser humano, pero también colectivo. O sea, esta individualidad va a estar ligada a toda una estructura colectiva.
Pero él va a tener, ante todo, Humboldt, una idea que lo va a retrotraer hacia el pasado. Y quisiera leer, porque este es es un preámbulo para todos estos autores, a todos estos autores de los que vamos a hablar el día de hoy. Humboldt va a escribir un texto que en 1806, o sea, mucho antes que Hegel, mucho antes que todo, de algunos citar, no de todos, pero un texto que se llama Ideas sobre la Grecia Antigua. Se me escapa completo el título, pero tiene un fragmento que me parece interesante y que sintetiza todo el pensamiento que hay en torno a la idea de la filosofía de la historia. Dice, los franceses y los alemanes, dice Humboldt, los franceses y los alemanes se han dividido los elementos del carácter griego, y en estas partes son similares a los griegos, que muestran la máxima disimilitud entre ellos. Los franceses, dice Humboldt, los franceses tienen de los orígenes griegos la excitabilidad, la movilidad y la insistencia en una forma solo determinada entre ellos, casi convencional. Los alemanes tienen la libertad frente a la unilateralidad, la corrección de la perspectiva externa, la profundidad en el interior, más a menudo sin fuego, suficiente y siempre con más afán por el contenido interno, solo externamente expresado, que por la forma sensible. Dice, sigue Humboldt, pero a pesar de que ambas naciones solo expresan la similitud de manera incompleta, resulta impensable una alianza entre ambas para completar una imagen. Más bien marchan completamente alejadas la una de la otra y al final llevan a cabo algo que reside casi alejado de lo griego, quizá incluso más elevado, que lo alcanzan por lo griego, pero que precisamente por ello auténticamente irrealizable, puesto que los franceses encallan de todo, en camino, cometen errores y se quedan entre lo obtenido y lo realmente pretendido. Muy bien. ¿Qué hay en lo que acaba de decir? Humboldt empieza aquí en este texto a hacer una diferenciación que va a estar sostenida por Herder, lo vamos a ver en un momento, pero que tiene que ver con la idea de carácter, y que este carácter va a estar determinado por la ubicación geográfica o por ciertos elementos intrínsecos a cierto tipo de seres humanos, ¿no? Y aquí vamos a empezar con Humboldt a hacer esta diferenciación. ¿Cuál es esta diferenciación? Que los alemanes tienen un carácter contenido, circunspecto, un carácter que lo lleva más que a fijarse en la forma, más que quedarse en lo meramente externo, que aquí vamos a entender algo. La filología alemana construyó y recuperó la Grecia antigua, pero esta Grecia antigua pasa por una interpretación filológica, pero también una interpretación filosófica. Y entonces Humboldt va a ser uno de los que más o que fuertemente van a hacer hincapié de que ellos son herederos de los griegos, pero como la historia no se va a quedar así y la manifestación del espíritu va a ser de una forma más o menos ascendente, ya no son ese tipo de griegos antiguos, sino que en ellos se va a manifestar de una forma más elevada esta idea, ¿no?, del espíritu que se manifestó en Grecia primero, pero que ahora se va a manifestar en ellos, ¿no? Va a recuperar a Francia, como lo vimos acá, pero a Francia la va a colocar como una receptora de lo griego en un aspecto ornamental, ¿no? O sea, Francia va a ser la representante de Grecia en ese momento, en la actualidad de ellos,
pero como una representante rococó, como una representante aficada solamente en la estructura externa. Sin embargo, los alemanes, dice Humboldt, van a representar no lo externo, sino precisamente esta tendencia al ir hacia lo profundo, hacia lo íntimo, hacia el contenido, hacia lo pensado. Entonces, esto es importante porque de alguna forma va a dar camino a muchos de estos pensadores que van a recuperar estas mismas ideas. Pero bueno, vamos a dar paso a la explicación motivo de esta clase del día de hoy. ¿Cuál es el antecedente inmediato? El antecedente inmediato, esto lo tomo de Hollywood, que nos dice que el antecedente inmediato de todos ellos y la ruptura que va a haber con la ilustración, con la idea de la ilustración que tenía que ver con romper con todo ese pasado oscuro, con todo ese pasado de, entre comillas, ignorancia que había representado en la Edad Media. Y entonces va a haber un tiempo en el cual el pasado no era bien visto, ¿no? Era una especie de previo a la llegada de la Ilustración, en donde la historia entonces de alguna manera se movía realmente, ¿no? Y es precisamente Rousseau el que va a romper con esta idea. Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, va a romper con esta idea y lo va a romper en un pequeño ensayo intitulado Discurso sobre las ciencias y las artes y cómo rehabilitarlas en la Francia de su época. ¿Qué va a hacer Rousseau en este texto? Que esto es importante. Rousseau va a hacer una ruptura radical precisamente con la idea de civilización. En este texto, Rousseau va a decir que las buenas maneras, el ideal civilizatorio de Francia, la ciencia y las artes han servido nada más para hacer de la expresión humana, del sentido común, de la manifestación de la experiencia humana, solamente un contenido hueco, un contenido falso, y que las buenas maneras, la civilización, la buena mesa, la buena plática, la estructura que Europa construyó como la gran, digamos, el gran aporte europeo, que era la civilización, pues en realidad solamente enmascara al ser humano, solamente lo vuelve hipócrita, lo construye como un ente falso, científico, artístico, pero todos esos elementos son básicamente falsedad. ¿Y dónde está la realidad? En estos pueblos en los cuales no se dan estas maneras artificiosas, ¿no? Rousseau nos va a decir en este discurso sobre las ciencias y las artes que la virtud en realidad no existe en Europa y específicamente no existe en este pueblo francés que nada más se preocupa por la forma y por la estructura de su conducta y de sus construcciones científicas, pero no aportan realmente algo que tenga que ver directamente con la virtud. ¿Dónde va a encontrar la virtud? Pues precisamente en el pasado. Lo va a encontrar en los pueblos antiguos, lo va a encontrar entre los pueblos, vamos a llamarle así porque así lo maneja, salvajes, lo va a encontrar en la Grecia antigua, lo va a encontrar incluso en parte de la Edad Media. Esto es importante porque Rousseau va a romper con esta idea de que el pasado inmediato es un pasado del cual tenemos que renegar. Y entonces muchos otros escritores, en el momento en el que Rousseau dice esto, empiezan a volver la vista hacia el pasado, pero no solo al pasado antiquísimo, sino precisamente incluso hacia la Edad Media, incluso hacia Roma, que también llegó un momento en el que estaba totalmente desprestigiada, y se van a concentrar en recuperar este pasado que había sido negado, pero que ahora de alguna manera lo iban a ver con otros ojos, ¿no? Había pasado un momento en el cual incluso los ideales del Renacimiento habían sido puestos en tela de juicio
debido a la presencia de la Ilustración, y me parece que el epígrafe de Ovidio que va a poner Rousseau al principio de su ensayo es bastante revelador. Dice: Barbarus hic ego sum, quia non intelligior illis. Traducido sería: aquí el bárbaro soy yo, porque nadie me entiende, ¿no? ¿Qué significa eso? Que para el espectador europeo del siglo de Rousseau, el extranjero, el alejado, el salvaje, el primitivo, el medieval, en realidad era bárbaro, pero porque no se le entendía. Entonces, sobre esa base se va a elaborar la propuesta de Rousseau, y se va a concentrar en buscar aquellos pueblos que sabían decir, pero también en aquellos pueblos que sabían hacer, ¿no? Y pues bueno, este es como el prolegómeno a todo este movimiento que va a venir, con el romanticismo, la historia en su relación con el romanticismo. Y el primero y directo representante de este movimiento va a ser precisamente Winckelmann, Joaquín Winckelmann, que se le considera el primer historiador de arte. No lo sé, pues no he leído lo suficiente como para determinarlo así. Es como el cliché decir que Joaquín Winckelmann es el primer historiador de arte en términos modernos, obviamente. Y Joaquín Winckelmann va a escribir un texto que se llama Historia del arte en la antigüedad, en la inspiración de Rousseau. Esta Historia del arte en la antigüedad, en su prólogo, lo pueden consultar, está en internet, pero también está a la venta en cualquier librería. Es un texto básico, ¿no? Esta Historia del arte en la antigüedad va a tener una primera idea que es sumamente importante. ¿Cuál es? Él va a decir que dentro de la historia del arte, lo que menos importa es precisamente la historia íntima de los artistas, o sea, la biografía. La biografía no va a importar, ¿no? Lo dice textual. Dice, en el desarrollo del arte, poco influye la historia de los artistas. ¿Qué es lo que él quiere estudiar? ¿Qué es lo que le interesa realmente encontrar? Es precisamente la esencia del arte. Esa esencia que se va a manifestar en la historia del arte, que subyace, recordemos, el espíritu, el ser, el pensamiento, los conceptos, que la clase pasada hablábamos de Hegel, se van a manifestar en estas obras de arte, y que van a estar alejadas completamente de la biografía del autor, ¿no? del artista. Entonces, lo que va a decir Winckelmann, y que antecede, pero que llega directamente a Hegel, es que antes que pensar todo lo contingente que está en las obras de arte, lo que debemos pensar es precisamente estas grandes definiciones, como por ejemplo, si voy a ver una obra de arte, previamente a juzgar esa obra, lo que tengo que encontrar en ella es la belleza, ese concepto de belleza que se va a manifestar en la esencia de esa obra. Específicamente pensemos en las esculturas. Winckelmann hace mucho énfasis en las esculturas. Entonces, si voy a ver la obra, no me va a importar si es Miguel Ángel, si es cualquier otro, ¿no? O sea, ahorita se me van los nombres, ¿no? Pero no importa quién sea, lo importante es que esas obras puedan reflejar la esencia del arte, que es como una especie de manifestación del espíritu, vamos a decirle así, que él no maneja la palabra espíritu, pero que le va a dar sustento a el propio arte, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros. Este libro fue escrito en 1764, entonces es un antecedente de casi 90, 80 años a la llegada del texto de Hegel. Sin embargo, ya se empieza a manifestar en el desarrollo del pensamiento romántico alemán referido a la historia, esta idea de que hay algo que atraviesa todo el proceso histórico y que se va a manifestar y que no subyace en lo contingente, sino que se ancla precisamente
en aquello que está de forma perenne, ¿no? El siguiente, y uno de los más, digamos, ¿cómo se podrá decir? Uno de los más autores más contundentes va a ser Herder. Herder escribe un libro en 1784 que se intitula Ideas para una filosofía de la historia. Y bueno, este libro, en el desarrollo de todo el libro, lo que va a hacer Herder es equiparar, por un lado, la naturaleza con la historia. Herder va a unificar naturaleza con la historia y va a hacer una descripción en conjunto de los elementos naturales, el mundo, el cosmos, todos los elementos naturales con los elementos propiamente históricos. Y él va a decir, me permito hacer una cita textual, dice: mi destino está unido no al polvo de la tierra, sino a las leyes invisibles que rigen el polvo de la tierra. Entonces, la historia y la naturaleza van a estar regidas por una ley invisible que la rige a ambas, ¿ya? Y entonces su libro, Ideas para una filosofía de la historia, acompaña la historia en una unificación entre historia y naturaleza, y va haciendo una comparación desde las plantas, los animales, la parte geográfica con la propia historia de los seres humanos, incluso la constitución física de los seres humanos, que esto es muy importante porque va a empezar a determinar que ciertos elementos geográficos van a determinar ciertos rasgos de carácter. Sin embargo, los rasgos de carácter, va a decir Herder, también van a ser particulares. De alguna forma van a ser particulares. Que tiene que ver esto con encontrar a lo largo de la historia, y Herder ya va a usar la palabra Geist, que traducido al español sería espíritu. Volgeist va a ser la palabra que designa una expresión que se llama espíritu del pueblo, y que va a tener una tendencia hacia la inspiración del genio. Estos hombres que a través de sus creaciones van a manifestar al espíritu de todo un pueblo, ¿no? Pero estas manifestaciones y esta presencia del espíritu del pueblo acude a las mismas leyes invisibles que rigen toda la historia y la naturaleza, ¿no? Va a decir que la historia está radicalmente diferenciada y además está íntimamente ligada a la naturaleza, y que un organismo natural va a estar relacionado con un organismo histórico, ¿ya? Y el pueblo privilegiado, por decirlo así, entre todos los pueblos en los cuales se ha manifestado la historia y se ha manifestado precisamente el espíritu, pues va a ser Europa. ¿Por qué? Porque, como dice el propio Caliwood, para Herder van a haber pueblos que no son necesariamente históricos, porque no manifiestan la presencia del espíritu, porque viven en la periferia de la historia, ya que esos pueblos, toda esta parte de su libro es profundamente repulsiva en el sentido actual de la palabra, no en el sentido contemporáneo de Herder, ¿no? Porque en ese momento era ciencia, ¿ya? O sea, cuando Herder escribe su libro Ideas para la filosofía de la historia, gran parte de sus argumentos y de sus expresiones son básicamente ciencia, y son avalados por todo un aparato tanto artístico como filosófico y al mismo tiempo científico. Herder se basa en Buffon, en Linneo, en todos los grandes botánicos y biólogos de su época para poder fundamentar su idea de historia. Entonces no estamos hablando de que Herder necesariamente está siendo despectivo, pero sí está siendo profundamente racista en el sentido de no poder ver más allá. Caliwood lo llama dice así, o sea, ¿por qué piensa Herder
que los chinos, bueno, que China, que la India y que toda América no son pueblos históricos. Hollywood argumenta que, pues bueno, en la época de Herder, todos estos pueblos no eran, o por lo menos las personas que habitaban en el territorio de Herder, pues no miraban más allá de Europa. Esto me parece que no es justo y no es propiamente real. La historia de Europa ha estado ligada desde siempre a todos estos pueblos. Sin embargo, también pretendidamente podemos no querer ver, no querer admitir, y no querer admitir la participación de toda la humanidad en el conjunto de la historia. Y como esta disciplina de alguna forma va a cobrar fuerza en esta Europa, o sea, estos filósofos van a recuperar todos los elementos históricos y los previos a la consumación de la historia en términos de una disciplina moderna, entonces obviamente ellos van a justificarse a sí mismos. Es una manera de poder hacer una especie de pensamiento de sí mismo, como después lo va a decir Hegel, ¿no? Pero entonces, volvamos al tema. En términos generales, Herder nos va a decir, bueno, el espacio privilegiado que sí genera historia es Europa. Los demás pueblos tienen una presencia de la población mongola, estamos hablando de Mongolia, y todos estos rasgos son, para él, son nocivos, pues de alguna forma condicionan el desarrollo intelectual y físico de las poblaciones, y él va a llamarle las poblaciones bellas, con esas palabras. Por decir, hay cosas que son un poco repulsivas cuando uno las lee, y estas poblaciones bellas van a dar las reglas, por así decirlo, o las regiones, le llama, las regiones de bella figura, les llama él, y va a decir que la cultura, textual, lo que voy a decir, esta es una cita, la cultura empieza en las regiones de bella figura, ¿no? Estamos hablando de Atenas, Roma, y bueno, hasta el presente, Herder le dice hasta nosotros, pero pues el nosotros es Europa, ¿no? Entonces, en ese desarrollo histórico va a estar presente esta idea de la manifestación de una cultura que se construye, pero que a la cual otros espacios geográficos, otros territorios no se van a incluir, ¿no? Él pone un ejemplo que me parece un poco detestable, pero que pues está ahí, ¿no? Herder dice que ¿qué hubiera pasado si los chinos, en la geografía en la cual ellos se desarrollaron, no hubieran sido ellos los que vivieran ahí, sino precisamente los alemanes? Y entonces él va a decir que no hubiera pasado lo mismo, ya que la situación geográfica sí condiciona de alguna manera ciertos aspectos de la vida de los seres humanos, pero también el carácter propio de una cultura va a determinar su propia historia. Y entonces, si hubieran sido ellos, obviamente hubiera resultado lo mismo, ¿no? El desarrollo de una cultura que se iba a manifestar. Entonces, bueno, este es otro elemento, este es otro antecedente. Herder es otro antecedente de Hegel. El siguiente es Schiller, que es discípulo, fue alumno de Kant, y a partir de ahora se van a manifestar, bueno, Herder también fue discípulo de Kant, se van a manifestar casi en todo, y llegando hasta el propio Hegel, la presencia o la sombra de Kant va a estar atravesando. No lo vamos a trabajar aquí a Kant, porque sí es un antecedente de Hegel, pero le vamos a dar una clase específica, ¿no? No lo podemos dejar de lado. Sin embargo, bueno, haciendo el brevísimo comentario de Kant, Kant lo que va a decir es que la historia se puede dar en clave cosmopolita, o sea, la historia puede ser también para el mundo, o sea, universal. Cosmopolita es eso significa, ¿no? O sea, todo, abarca toda la polis humana, pero el desarrollo histórico es una especie de mejora continua, y esa mejora continua se va a ver reflejada en las leyes que se construyen en esos pueblos, y esas leyes mejores son precisamente las europeas, y dentro de las europeas las leyes mejores son básicamente las germánicas, ¿no?
Y entonces ellos están obligados a llevar estas leyes, a llevar esta cultura al mundo, ¿no? Esto es, en una de sus tesis lo va a decir, ¿no? Entonces, tiene que ver y va a atravesar todo el desarrollo de estos pensadores. Bueno, Schiller, en su texto ¿Qué significa y por qué se estudia la historia universal?, nos va a justificar de alguna manera que la historia universal se estudia porque precisamente se van a recuperar estos grandes conceptos que van a atravesar toda la construcción espiritual de bueno, entre comillas, humanidad, ¿no? No tiene tanta incidencia en Hegel, no la tiene, no tiene una presencia tan marcada. Sin embargo, forma parte de un antecedente, ¿no? Para nosotros, un antecedente que sí es completamente directo a Hegel, va a ser Fichte. Fichte, en su libro Los caracteres de la edad contemporánea, aquí va a haber una situación para Fichte y para otros pensadores como Humboldt, por ejemplo, van a tener casi la certeza de que su actualidad es el momento cumbre de la humanidad, que la manifestación del espíritu se va a dar precisamente en ese momento histórico, ¿ya? Que la presencia de los elementos, aquí ya van a notar cómo Fichte manifiesta ya muchas de las ideas de Hegel, o sea, lo prefigura de alguna manera, y entonces Fichte va a decir que en el momento, en la edad contemporánea o en la edad actual, se manifiesta mejor que en todas las anteriores la presencia del espíritu, ¿no? O del absoluto. Me voy a permitir citar un fragmento para ir avanzando. Dice Fichte en Los caracteres de la edad contemporánea, en la lección 1, va a decir: el filósofo ha de derivar de la unidad de su concepto, anticipando los fenómenos posibles en la experiencia. Es claro que no necesita absolutamente de ninguna experiencia para realizar su tarea, y que meramente como filósofo y manteniéndose rigurosamente dentro de sus límites, sin atender a ninguna experiencia y pura y simplemente a priori, como ellos llaman esto con su expresión técnica, realiza su tarea, y en referencia a nuestro objeto, ha de poder describir a priori la totalidad del tiempo y de todas las posibles épocas de él, ¿ya? De lo que hablamos ahora mismo es de el concepto fundamental de una historia determinada. Va a decir Fichte además que esta tendencia a buscar el concepto se va a afincar en comprender la totalidad del tiempo. Este concepto de totalidad va a estar completamente referido a Hegel. Comprender la totalidad del tiempo es como todo comprender filosófico, supone a su vez un concepto unitario de este tiempo, un concepto de un cumplimiento de este tiempo previamente determinado, si bien paulatinamente desarrollado, o que en cada miembro esté condicionado por el anterior, o para decirlo más brevemente y del modo más usual, supone un plan del universo que se pueda concebir claramente en su unidad y partiendo del cual se puedan describir las épocas capitales de la vida humana. Creo que es clarísimo. La presencia del espíritu se va a manifestar por medio de un plan universal, un plan del universo que está circunscrito a todas las etapas, ¿no?, de la historia. Fichte va a ubicar 5 edades, ¿no?, en el desarrollo de la historia. Esto no quiere decir que todas las poblaciones humanas hayan atravesado estas 5 edades. Algunas van a estar en las primeras edades incluso, otras van a estar alcanzando ya las 5. Él se ubica o va a ubicar el desarrollo de su edad contemporánea entre estos dos modelos, entre la cuarta y la quinta edad. Y va a decir también además que la construcción de estos conceptos históricos
tiene una estructura lógica. ¿Y cuál es esta estructura lógica? Lo vamos a reconocer, pues es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿ya? Esto es totalmente, nos recuerda inmediatamente a Hegel, a Marx, etcétera, ¿no? Pero Fichte va a decir que entonces que la historia o la construcción de los conceptos históricos en donde se manifiesta este plan del universo se va a dar a partir de una tesis, una antítesis y una síntesis. Y que este concepto está primariamente llevado hacia una forma puramente abstracta. Casi Hegel, ¿no? Este concepto luego genera su propio contrario y se realiza como una antítesis entre sí mismo y su contrario. Luego se manifiesta la antítesis como una negación del contrario que se encontraba previamente situado, ¿no? Entonces, esta construcción lógica va a ser la forma en la cual nosotros vamos a armar, voy a utilizar la palabra fea, pero armar lógicamente los conceptos históricos. Esto nos lo va a decir Fichte, la edición que yo manejé, porque realmente aquí no pude conseguir la alemana, entonces no les puedo decir si son técnicamente así nombrados por Fichte, pero es la traducción de José Gauss, entonces, y me parece que está adecuada, ¿no? Para todos los historiadores de la filosofía, Schelling es casi Kant, ¿no? O sea, pareciera que Kant lo hubiera plagiado completamente, ¿no? El sistema del idealismo trascendental, su libro, es la obra capital de Schelling, es como si es un antecedente, casi un copia y pega que hizo Hegel, ¿no? Sin embargo, obviamente van a haber totalmente puntos de diferencia absolutos, pero Hegel va a construir una filosofía que va a rastrear una historia de la autoconciencia. O sea, sintetizando lo más rápidamente posible, para ya ir cerrando la clase de estos antecedentes de Hegel, para Schelling, la filosofía va a ser un proceso de llegada de la conciencia, de rastreo filosófico de la historia de la autoconciencia humana, de cómo el ser se va a pensar a sí mismo y lo va a hacer de manera histórica. Fichte decía que la doctrina de la ciencia debería ser una historia pragmática del espíritu humano, ¿no? Y este espíritu precisamente se iba a manifestar de forma autoconsciente. O sea, el ser humano que había generado cultura lo hacía a partir de la posibilidad de darse cuenta que estaba manifestando el espíritu por medio de su desarrollo histórico, ¿no? Todos estos elementos van a ser los antecedentes previos a la llegada de Hegel, que vamos a discutir el día de mañana. Vamos a discutir mañana a Hegel temprano. Vamos a cerrar ya con Hegel, pero estos son los antecedentes directos que va a tener Hegel, ¿no? Bueno, cerramos con esta parte y nada más finalizamos con el concepto que va a manejar Hegel de espíritu, para que el día de mañana no sea necesario detenerse en ello. Va a decir Hegel al principio de su texto, La fenomenología del espíritu, que el espíritu tiene para con nosotros como proposición propia la naturaleza, de la cual es la verdad, ¿no? Entonces, el espíritu tiene como, presuposición la naturaleza, pero el espíritu no es necesariamente o se agota ahí, sino que es la verdad de la naturaleza, ¿ya? Recuerden sus clases de metafísica, vayan a toda la escolástica, acudan directamente a Platón, etc. Lo voy a decir más al rato en hermenéutica. Hagan de cuenta que, por ejemplo, en la idea de los nombres, ¿no? Hay un nombre con que nosotros los seres humanos definimos a vaso, por ejemplo, pero los dioses no le dicen vaso, le dicen de forma diferente. Bueno,
es lo mismo, ¿no? El vaso sería la naturaleza y la expresión que utilice Dios de ese vaso sería la verdad, ¿ya? Entonces, precisamente en este caso es lo mismo. El espíritu es la verdad de la naturaleza. Es aquello que es naturaleza, pero que también la rebasa, ¿ya? Es la verdad de la naturaleza. Es el árbol real, por así decirlo, ¿no? El monte real, la estructura real de la naturaleza. La esencia del espíritu es, por consiguiente, formalmente la libertad, la negatividad absoluta del concepto comunidad como unidad con sí. Entonces, esta libertad no va a ser una libertad, Fichte lo va a manejar en sus cinco edades, no es la libertad salvaje, así desastrosa, silvestrada, va a ser esta libertad pasada por un momento racional y un momento artístico, ¿no? Entonces, estos dos momentos le van a dar la posibilidad al ser humano de ser libre, porque es una libertad razonada, una libertad abstracta que se va a ver digamos, concreta en los elementos puramente racionales y estéticos de la libertad. Entonces, no es una libertad que se pretenda, como normalmente creemos, no así como la libertad absoluta de hacer lo que sea. No es así. El espíritu también es universal, dice, esta universalidad es también su ser determinado. En cuanto es por sí, lo universal se particulariza y pertenece en esta identidad con sí. La determinación del espíritu es, pues, la manifestación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el espíritu, o Dios, o el absoluto, o la totalidad, va a ser precisamente la posibilidad de manifestarse. Y este manifestarse se va a dar a partir de lo que subyace a los actos humanos, a lo que subyace a lo contingente. La revelación que en cuanto en la idea abstracta es pasaje inmediato, devenir de la naturaleza, en cuanto relación, en cambio, del espíritu que es libre, es un poner la naturaleza como mundo suyo, un poner que como reflexión da a la vez un presuponer el mundo como naturaleza independiente, ¿no? El espíritu, la manifestación del espíritu nos va a permitir presuponer la naturaleza, nos va a permitir construirla como reflexión y como absoluto y como abstracción. O sea, cuando yo me acerco a la naturaleza, no me voy a acercar a partir de una cuestión empírica en la cual yo voy a medir, pesar, caracterizar, describir todos los elementos naturales, sino que la voy a reflexionar, y al reflexionar esa naturaleza, estoy en la manifestación o en la participación del espíritu. Esto no quiere decir que voy a acudir directamente a tocar el árbol, sino que lo voy a reflexionar, lo voy a volver autoconciencia. Finalmente va a decir Hegel, lo que aquí es dado en forma representativa y es en sí la esencia, es preciso comprenderlo en su propio elemento, el concepto. Este es el deber de la filosofía, deber que no puede decirse resuelto de modo verdadero e inmanente, mientras el concepto y la libertad no lleguen a ser objeto y alma de la filosofía. Muy bien. Finalmente, Hegel nos va a decir dónde se va a manifestar esta esencia del espíritu, esta manifestación del espíritu, y se va a manifestar mediante el concepto, la construcción del concepto. ¿Y cómo se construye un concepto? Recordemos a Fichte, el concepto se construye a partir de tres elementos: tesis, antítesis y síntesis. Esto lo va a profundizar completamente Hegel y lo vamos a trabajar mañana, pero como un antecedente inmediato podemos recordar lo que decía Fichte, ¿no? Estos elementos se van a conjugar para construir un concepto que dé cuenta de las diferentes épocas en las que se ha manifestado el espíritu. Muy bien. Esta sería el cierre de la clase del día de hoy. Todas las dudas que se tengan, pues háganlas llegar al WhatsApp, por favor, al grupo del WhatsApp. Ahorita cerramos y nos vamos al grupo, nos vamos inmediatamente al grupo para ver qué dudas, cualquier duda que hayan tenido. Espero que hayan dudas, pero no hayan dudas tan complejas, en el sentido de que no haya podido explicar lo que quería explicar, ¿no? Entiendo que a veces se nos va el lenguaje, no es la clase, en la clase
me pueden interrumpir y decir, maestro, no entendí esto. Sin embargo, me parece que, pues, por lo menos en el mecanismo que tenemos ahorita, pues lo podemos hacer, ¿no? Nos vemos el día de mañana también por medio de esta vía. Vamos a hablar ya de Hegel específicamente y cómo va a construir. Estos fueron nada más vamos a llamarle así, los prolegómenos a Hegel, para poder entender de dónde vino todo este proceso, ¿no? Que no vino de la nada, que se empieza, según Caligula, a partir de la presencia de Rousseau. Vamos a hacer ya la síntesis. Rousseau, que va a romper con la idea ilustrada de que la historia antigua pues era como desdeñable, ¿no? Que la historia antigua era un elemento que se podía dejar de lado porque de alguna forma manifestaba la parte oscura del ser humano o la parte oscura de la historia, y que solo las luces, a partir de ahí se construía el pensamiento. Rousseau va a decir que no, que la civilización es precisamente una manera hueca y vacía de expresar las no virtudes, por así decirlo, ¿no? Que en la idea de que la ciencia y el arte le dan el ropaje virtuoso a los seres humanos, en realidad le dan solamente el ropaje hipócrita a los seres humanos, y que la virtud se manifiesta en la antigüedad, en los pueblos antiguos y en los pueblos, así le llaman, salvajes, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el inicio. Después vendría Winckelmann, que va a decir que en la historia del arte a lo que debemos acudir es a la esencia del arte y no a las biografías contingentes de los artistas, ¿no? No me importa la vida de Miguel Ángel, no me importa nada de eso, lo que me importa es llegar al concepto de belleza que Miguel Ángel tiene, ¿no? No Miguel Ángel, perdón, que la obra que construyó Miguel Ángel tiene y que subyace en ella. Si me paro frente a una estatua que construyó Miguel Ángel, hago de lado a Miguel Ángel y me concentro en, previamente a mi juicio, hacer una valoración de dónde está ese concepto, dónde está esa esencia de lo bello manifestada en esa obra, ¿no? Después Herder, que vendría a decir que la historia de un pueblo, o la historia de un pueblo está teñida por su espíritu, y este espíritu se va a manifestar de forma paulatina en el desarrollo histórico, pero que hay caracteres humanos, hay culturas que manifiestan el espíritu y que manifiestan la historia, y que hay pueblos que no la manifiestan, y que Europa de alguna forma ha sido la que manifiesta o que lleva la batuta en esta construcción de la historia. Va a decir que los pueblos de hermosa figura, así lo dice, consulten el texto, pues son los que crearon la cultura y la han venido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Los pueblos que no tenemos bella figura, pues sencillamente no construimos cultura y no participamos de esta manifestación del espíritu, ¿no? Palabras más, palabras menos, les decía, es un poco repulsivo estar leyendo eso. Cuando uno lo lee, dice, bueno, pero es la mera descripción. Después recordemos de Herder vendría, voy a saltarme a Schiller, voy a ir directo, vendría Fichte, que de alguna forma va a prefigurar a Hegel y va a construir una historia, una ciencia de la historia, una ciencia humana, se hace en el rastreo histórico del espíritu humano, ¿no? Y cómo este espíritu se va a manifestar a partir de una construcción, digamos, lógica. Esta lógica se va a basar en 3 momentos. La historia se divide en 5 etapas o 5 edades que han atravesado todo el proceso histórico, que no todas las sociedades o las poblaciones humanas han devenido en estas 5 edades, que hay poblaciones que viven en la primera edad, en esa libertad salvaje y absoluta, ¿no? Y que hay sociedades que ya alcanzaron una libertad racional, pero también que ya alcanzaron una libertad artística, estética, que le permite decir, pues, que son lo más avanzado de la población que manifiesta el espíritu, y que su época contemporánea es precisamente la que manifiesta ese top, ¿no? Nos va a decir precisamente que el filósofo estudia de forma a priori la naturaleza, la historia, etc., y que esta forma a priori se va a basar en el concepto que tiene una estructura lógica, repito, tesis, antítesis, síntesis, ¿no?
Y finalmente llegamos a Schelling, que nos va a decir que digamos, la finalidad de la filosofía de la historia tiene que dar cuenta del absoluto, ¿no? El absoluto visto como una totalidad, el absoluto visto como el espíritu, el absoluto visto como trascendencia, el absoluto visto como la posibilidad de encontrar en los actos humanos la trascendencia que subyace a los actos humanos. Bueno, finalizamos con la breve conclusión. Nos vemos el día de mañana. Recordemos nada más la pequeña introducción de Bertrand Russell, de este libro que se llama Los Caminos de la Libertad. El fragmento que leí hace un momento, bueno, hace ya varios minutos. Podemos hacer un mundo diferente, un mundo alegre, un mundo basado en la felicidad, en la conversación, en la buena plática, y sobre todo en la alegría humana. Lo podemos hacer, pero también para hacerlo tenemos que crearlo, tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionarlo. Y creo que conocer todos estos procesos históricos nos dan base para poder pensar cómo no construir el mundo futuro, por así decirlo, ¿no? Cómo no cometer estos mismos errores, cómo alejarnos de ciertas ideas. No estoy diciendo que todos estos pensadores estuvieran en un error, sino no cometer esos descuidos de sensibilidad humana cuando nos referimos a lo que no es nuestro, a lo que no es propiamente cercano a nosotros, pero que sí compartimos con todos los seres humanos como un sistema de invariantes que nos humaniza a todos los seres humanos, pero que también de alguna manera ese sistema de invariantes está lleno de una riqueza diversa. Ese sistema de invariantes humano, esa capacidad que tiene el ser humano de pensar, reflexionar, acudir a la poesía, acudir al arte, rebasa los límites geográficos y se centra en todos los seres humanos, pero esa capacidad se manifiesta de formas diversas, ¿no? Entonces, cuando podamos entender eso, creo que podremos crear ese mundo nuevo del cual nos habla Bertrand Russell, ¿no? O sea, no nos podemos solamente quedar con esta visión casi abiótica, o sea, sin vida, de que solo una población humana está llamada a manifestar el espíritu. No, toda la humanidad en su totalidad está llamada ha manifestado el espíritu de formas variadas, de formas increíblemente ricas, ¿no? Y ese es el valor de la humanidad, ¿no? Que sí tenemos un sistema de invariantes que nos humaniza, bueno, que nos acerca, pero también tenemos una diversidad que no nos separa, sino que nos debería permitir hermanarnos, ¿no? Pues bueno, nos vemos entonces para el otro grupo, nos vemos a la 1, que es hermenéutica, y nos vemos mañana para continuar con filosofía y Hegel a las 10.